A aula, põe para gravar, por favor. Sí, ahora ya inicié la grabación. Gracias. Bien, vamos a proyectar aquí y vamos a irnos hasta el slide que nos quedamos. Bien, hoy vamos a tratar de terminar entonces nuestra clase hablando acerca de algunos conceptos básicos que tienen que manejar, algunas diferenciaciones en cuanto a la terminología y a lo que se refiere a la terminología. Por ejemplo, la discapacidad nos dice que es toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. También se puede definir como término genérico que engloba todos los componentes, ya sean deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. O sea, de forma resumida, la discapacidad sería la restricción o ausencia de una capacidad, ¿ok? Ya sea cualquier tipo de capacidad que el ser humano está apto a realizar. Cuando tiene algunas restricciones o la ausencia, a eso le llamamos discapacidad. También se puede englobar todas las limitaciones y deficiencias con este término, ¿ok? Y ahí tenemos un ejemplo claro, una persona con una deficiencia muscular en las piernas presentará una discapacidad para caminar, ¿ok? Siempre y cuando esa deficiencia no sea capaz de curarse, entonces puede provocar una discapacidad. Bien, las discapacidades ellas pueden dividirse tanto en físicas, sensoriales, cognitivas y también psiquiátricas. Las discapacidades físicas son aquellas, como su nombre ya dice, afectan a los movimientos, como es decir, una patología que se llama espina bífida, en que el recién nacido nace con una ausencia de una porción de la columna vertebral, ¿verdad? Entonces ahí se produce la espina bífida, causando entonces la mayoría de los niños una alteración, eh, o sea, una paraplegia debido a esa espina bífida. Síndrome post-polio, sabemos que la poliomielitis causa también una parálisis a nivel de los músculos, a nivel de los músculos inferiores, ¿verdad? O sea, de los miembros inferiores, causando así también una debilidad o una ausencia prácticamente de las contracciones musculares voluntarias. Y también por otra parte tenemos la parálisis cerebral, que es una entidad muy frecuente en nuestro medio, ¿verdad? En donde el niño nace con alguna alteración debido a una parálisis justamente eh, que se ha formado, ¿verdad? Durante el embarazo o durante el parto, ¿verdad? Puede ser, las causas de la parálisis cerebral pueden ser durante el parto, eh, o sea, durante la gestación, durante el parto y posterior al parto. Eso puede ser o puede causar la parálisis cerebral. O sea, en ese tiempo puede aparecer la parálisis cerebral, ¿verdad? Y causa, la mayoría de las veces puede causar una hemiparesia también, de forma contralateral a la lesión. La misma situación de la enfermedad cerebrovascular es más o menos parecida, ¿verdad? Entonces el niño va adquiriendo, o sea, si se queda con esa secuela, una hemiparesia, y eso se debe tratar de forma precoz, ¿verdad? Para eso el niño cuando nace y se va desarrollando siempre debe concurrir a un pediatra para que le evalúe su progreso psicomotor, ¿verdad? Entonces se le evalúa al niño en toda su aptitud. Sensoriales afectan uno o más sentidos como la ceguera o la sordera, o sea, la incapacidad de ver o de escuchar. Las cognitivas como el síndrome de autismo o el síndrome de Down también son consideradas ahí discapacidades. Y están las psiquiátricas como la depresión o la esquizofrenia. La depresión, que hoy en día se considera el mal del século, ¿verdad? Tenemos bastantes personas que concurren a la depresión
tanto aquellas personas que llevan una vida sana y tanto aquellas personas que cursan con alguna discapacidad llegan a la depresión. La esquizofrenia se ve un poco más en pacientes de tercera edad, pero también causan cierta discapacidad psiquiátrica, ¿verdad? Bien, la discapacidad física se origina justamente por una deficiencia física, es decir, la pérdida o anormalidad en la estructura anatómica de los sistemas osteoarticular a nivel del hueso y articulación nervioso o muscular. Podemos citar ahí una enfermedad bastante común que causa a lo largo del trayecto, va a causar una alteración a nivel de la articulación, que es la artritis reumatoidea, ¿verdad? Se recuerdan que la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune que va a causar una artropatía degenerativa inflamatoria, ¿verdad? Entonces ahí va causando las limitaciones, las deformaciones en todas las articulaciones, va a causar también un dolor. Todo eso puede generar entonces una discapacidad física. O sea, eh, primeramente empieza la deficiencia en la estructura, que sería una articulación, y luego eso camina a la discapacidad. ¿Ok? Vamos a ver la relación después de la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía. Bien, la mayoría de las discapacidades físicas son visibles, ¿verdad? Podemos ver a través de las manifestaciones en el cuerpo, como por ejemplo la ausencia o malformación o la insuficiencia funcional de un miembro, alteración en la movilidad de o las extremidades afectadas y problemas de coordinación y el uso de elementos auxiliares o ayudas técnicas como la silla de ruedas, bastones, prótesis. Entonces, las deficiencias físicas son bastante visibles, ¿verdad? Podemos ver entonces cuando un paciente, o podemos asociar cuando un paciente esté con silla de ruedas, ya podemos asociar automáticamente a una deficiencia, a una alteración a nivel de los miembros inferiores. Y de ahí se parte a buscar cuál sería su etiología más probable, ¿verdad? También en ese caso entran las malformaciones o hasta mismo se puede citar la pérdida de un miembro por algún traumatismo, ¿verdad? En el caso sería una amputación también puede causar una discapacidad. Bien, las deficiencias que originan cualquier discapacidad pueden ser las genéticas, o sea, aquellos que se transmiten de padres a hijos. Tenemos las congénitas, que se refieren a las características o rasgos con lo que nace un individuo y que no dependen solo de factores hereditarios, sino que son adquiridos durante la gestación, o sea, durante el desarrollo eh, del embarazo, ¿verdad? Tenemos también las adquiridas, que son las ocasionadas por algún accidente o enfermedad. Esto ya es posterior al nacimiento, ¿verdad? Como es decir, también eh, algún traumatismo que pueda ocasionar algunas limitaciones, ¿verdad? Algunas secuelas ahí que van a limitar al paciente. También podemos clasificar a las deficiencias como temporales o permanentes, ¿verdad? Las temporales van a ser o se tratan de las deficiencias adquiridas a consecuencia de algún accidente que provoca una inmovilidad limitada y cuyo pronóstico de recuperación es predecible, considerando aspectos como la inmovilidad, terapia física, etc. Vamos a colocar un ejemplo, ¿verdad? Podremos colocar el ejemplo de una fractura, ¿verdad? Si tenemos una fractura, esa fractura se puede tratar de dos maneras, ¿verdad? El tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? En ambos casos se tiene más o menos un pronóstico de que ese paciente va después a tratar de recuperar ya sea sus funciones articulares, ¿verdad? Sus movimientos articulares, la fuerza muscular, la propiocepción. Entonces son deficiencias temporales, ¿ok? Y tenemos las permanentes, ¿verdad? Que son aquellos cuyos diagnósticos no contemplan mejoría independientemente del tratamiento. Nuevamente, ejemplo, ahí ponemos el paciente con lesión raquimedular que queda
con la secuela que sería la paraplegia, ¿verdad? O en los casos más, las lesiones más altas en cervical, por ejemplo, la, la tetraplegia, ¿verdad? Y también los pacientes con ACV y pacientes que sufrieron un traumatismo cráneoencefálico, ¿verdad? Bien, pasamos a la otra definición o otro concepto que sería la deficiencia, que es toda pérdida o normalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Constituye una pérdida, defecto, anomalía o cualquier otra desviación significativa respecto a la norma estadísticamente establecida. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos un poco de la deficiencia, estamos hablando ya de una anormalidad de la estructura, ¿verdad? O también podemos englobar la función psicológica, tanto la psicológica, fisiológica o anatómica. ¿Ok? Y tenemos la minusvalía. ¿Qué significa la minusvalía? O también llamado limitaciones de actividad. Es la dificultad propiamente que el individuo puede tener para realizar las actividades. En este caso, entonces, se engloban las dificultades que puede realizar o que pueden tener, digamos así, tener restricciones para realizar, ¿verdad? Entonces sería una alteración cualitativa o cuantitativa en la manera en que la persona desempeña la actividad en comparación con otras que no tienen un problema de salud similar. Entonces, digamos, a tener este cuadrito que nos muestra un ejemplo clásico de qué sería la deficiencia, o sea, en qué se concentra la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía. Pues ahí tenemos, por ejemplo, la deficiencia, tenemos la hemiplegia como deficiencia. Resultante de la hemiplegia, vamos a tener las discapacidades que aparecen producto de la hemiplegia, que es la dificultad para comunicarse, no todos en los casos, ¿verdad? Pero podemos ver bastante frecuente las personas que sufrieron ACV para articular las palabras. Tenemos ahí la afasia, ¿verdad? Eh, la afasia y la apraxia, ¿verdad? La apraxia se refiere a la dificultad de realizar movimientos y la afasia o sea, la afasia sería ya dificultad para articular las palabras. Entonces ahí tenemos dificultad para comunicarse, dificultad para caminar, ya producto allá la hemiparesia contralateral a la lesión. Y también eso va a resultar la dificultad para autocuidado. Si el paciente tiene dificultad, entonces para realizar los movimientos, obviamente que va a tener dificultad para cuidarse a sí mismo. Entonces ahí tenemos toda la discapacidad que que es ocasionado por la deficiencia, ¿verdad? Entonces una deficiencia va a causar la discapacidad y la discapacidad puede causar la minusvalía, ¿ok? Nada más volviendo al caso de los pacientes que tienen hemiplegia, tenemos ahí entonces la dificultad para caminar, para comunicar y también para ejercer el autocuidado, ¿verdad? Tenemos que tener siempre en cuenta que el lado predominante de la mayoría de las personas es el lado derecho, ¿verdad? O sea, el de mi cuerpo derecho. La mayoría de las veces el paciente que sufre un ACV isquémico, por ejemplo, eh, o sea, se presenta en el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Entonces, la lesión es en el hemisferio izquierdo y consecuentemente se produce una hemiparesia del lado contralateral a la lesión, o sea, sería el lado derecho, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las personas, como utilizan bastante el lado derecho, van a tener bastante dificultades para realizar sus actividades de vida diaria. Y consecuentemente a la discapacidad vamos a tener las minusvalias, o sea, podemos englobar ahí la movilidad reducida, la independencia física reducida, la dificultad para relacionarse y dificultades económicas. Bien sabemos que las patologías, algunas patologías afectan en un gran porcentaje a personas eh, personas pobres, ¿verdad? Personas con, eh, digamos así, actividad social baja, entonces tenemos ahí un gran problema también, ¿verdad? Eh,
También sí puede aparecer en los pacientes con un estatus social más alto, pero es menos frecuente, ¿verdad? Luego tenemos acá otro ejemplo, que sería la amputación del miembro inferior. Eh, las amputaciones que vamos a estar viendo también, clases que vamos a estar desarrollando también, ellas son bastante frecuentes aquí en nuestro medio. En el Paraguay las amputaciones más se ven por traumatismo, ¿verdad? Por accidentes automovilísticos, y también en un gran porcentaje se ven las personas que cursan con algún tipo de diabetes mellitus, ¿verdad? Entonces tenemos ahí las amputaciones, ¿verdad? Luego eso va a generar una discapacidad que sería la dificultad para caminar y desplazarse, y eso va a generar una minusvalía, que sería la movilidad reducida, dificultades económicas y también las dificultades de integración social. Entonces esto sería un resumen de la deficiencia, discapacidad y minusvalía. Ok. Bien, ahí tenemos nuevamente una definición de lo que sería la minusvalía, ¿verdad? Es la socialización de la problemática, ya sea causada en un sujeto por las consecuencias de una enfermedad, manifestada a través de la deficiencia o la discapacidad, y que afecta el desempeño del rol social que le es propio. O sea, sería el conjunto de la discapacidad, con la deficiencia, ¿verdad? Todo eso va a generar las alteraciones y las dificultades que el paciente va a tener, que se traduce como minusvalía, ¿ok? Entonces la minusvalía es una situación desventajosa la mayoría de las veces para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que limita o también impide el desempeño de un rol que es normal en su caso, en función de su edad, sexo o factores sociales y culturales. O sea, le va a restringir al paciente en cuanto a su desempeño del rol. Ejemplo, el paciente que tiene alguna minusvalía puede tener dificultades para casarse, dificultades para estudiar y también dificultades para trabajar. ¿Ok? Nuevamente un resumen, entonces dejando bien claro, ¿verdad? Que una discapacidad puede ocasionar una deficiencia, que puede ocasionar una minusvalía, ¿verdad? O viceversa, una deficiencia causa discapacidad y la discapacidad puede causar una minusvalía, ¿verdad? Bien, el apoyo psicológico, por otra parte, es fundamental a todo paciente discapacitado, ¿verdad? Obviamente se trabaja esto de forma temprana, justamente con el objetivo de lograr la aceptación de la actual condición del paciente, ¿verdad? Esto es sumamente importante en aquellos pacientes que sufrieron algún tipo de traumatismo raquimedular o algún tipo de enfermedad cerebrovascular o cualquier tipo de lesión a nivel central que le va a causar una limitación, ¿verdad? Un ejemplo, sabemos que el paciente ahí que vemos en la imagen es un paciente tetrapléjico, y a la hora de observar, de investigar, ya se sabe más o menos el pronóstico de este paciente, ¿verdad? Que va a ser dependiente la mayoría de las veces por toda su vida. Entonces, el apoyo psicológico temprano es muy importante eh, para tratar de ayudar al paciente, ¿verdad? Bien sabemos que hay ciertas etapas, ¿verdad? Que pasan los pacientes eh, ya sea con una discapacidad, ¿verdad? Entonces está la etapa de aceptación, eso dura un poco, ¿verdad? Generalmente es de 6 meses a un año, entonces hay que trabajar bien la parte psicológica. Entonces el objetivo principal sería lograr la aceptación de la actual condición y la máxima colaboración y disposición necesarias para el proceso de rehabilitación para el individuo y también para la familia. Bien, este proceso se lleva para la individualización y la integración social a fin de atender sus propias necesidades y las familiares, escolares o también laborales. ¿Ok? Acá vemos una imagen, ¿verdad?
un paciente con amputación ahí de miembro inferior, probablemente es una interarticular a nivel de la rodilla que no le impidió de realizar, ¿verdad? Su, su ejercicio y también para competir con el halterofilismo, ¿verdad? Entonces la adaptación es muy importante. El proceso implica entonces la ejecución de medidas que facilitan al individuo realizar sus actividades cotidianas en forma independiente en la medida de lo posible, ¿ok? Entonces, dependiendo de la lesión, ¿verdad? Dependiendo de las secuelas, se puede adaptar al individuo. También por otra parte, ya estuvimos hablando de la readaptación al trabajo, que nada más es el proceso de reincorporación del individuo a la actividad laboral que permita su desarrollo e integración a la sociedad. Entonces ahí está un paciente con paraplegia trabajando de forma, digamos así, común y corriente, ¿verdad? Desempeñando su labor en la sociedad. Entonces lo que la rehabilitación pretende son los siguientes puntos, ¿verdad? Desarrollar el máximo de habilidades para llevar a cabo las actividades de vida diaria. Esto es el primer objetivo, ¿verdad? Las actividades de vida diaria, o sea, tratar de independizar lo máximo posible al paciente con algún tipo de restricción, ¿verdad? Algún tipo de discapacidad, tales como aseo personal, alimentación, comunicación, vestuario, traslado, educación, trabajo y participación social. ¿Ok? Por otra parte está el objetivo de recuperar o mantener las funciones de los órganos afectados, ya sea recuperando o manteniendo rangos articulares, fuerza muscular, marcha, tolerancia al esfuerzo, como también funciones de coordinación. Esto siempre va a depender del tipo de la lesión que el paciente tenga, ¿verdad? No todos los pacientes van a ser capaces de realizar completamente sus destrezas que anteriormente tenían, ¿verdad? Entonces va a siempre depender de la lesión etiológica, ¿verdad? Reemplazar funciones no recuperadas con ayudas técnicas, esto sería ya la utilización de algún tipo de órtesis, ¿verdad? Para ayuda del paciente a su movimiento, en especial aquellos pacientes que tienen algún tipo de descoordinación, algún tipo de espasmos, entonces ayuda bastante, ¿verdad? Este proceso tiene como objetivo el entrenamiento en el uso de elementos de apoyo que permitan una mayor autonomía al poder reemplazar el miembro o la función afectada. Desarrollar nuevas habilidades en órganos sanos, por ejemplo, cambio de lateralidad. Esto también compete bastante al paciente que sufrió un tipo de enfermedad cerebrovascular. Realizar actividades que antes se hacían con manos para que se realicen con los pies o con la mano izquierda si se hacían con la derecha. Es nada más incluir nuevos hábitos al paciente, ¿verdad? Y ahí tenemos las ayudas técnicas, ¿verdad? Que serían todo apoyo externo que podamos tener, como por ejemplo silla de ruedas, las órtesis, prótesis, carros, andadores, bastones, férulas y otros tipos de adaptaciones manuales. Hoy en día tenemos una gama ahí de productos que ayudan al paciente para realizar por lo menos no de una manera tan restringida sus actividades de vida diaria. Bien, algunas restricciones en la participación serían los problemas que una persona puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales. Por ejemplo, relaciones interpersonales, esto ya vimos, relación al empleo. Nada más, creo que esto repite un poco, vamos a pasar por alto. Y por último vamos a tener ahí los resultados objetivos de la rehabilitación, ¿verdad? Esto también ya estuvimos viendo que el objetivo se basa todo en el bienestar de la persona y tratar de inserir nuevamente el individuo a la sociedad, ¿verdad? Bien, de esa forma entonces culminamos nuestra clase de hoy. Nuevamente les pido disculpas ahí por el atraso. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta?
Não, doutor. Obrigado. Bien, si no tienen dudas, damos por encerrada nuestra clase de hoy. Martes que viene vamos a estar iniciando de forma puntual nuevamente. Hoy nada más que clase, ¿ok? Saludos a todos. Chao, chao. Doutor, em relação ao material que a gente pode estudar, o senhor pode disponibilizar os slides? Ou o senhor não disponibiliza? Sí, creo que yo ya alcé esta clase, ¿verdad? O no, no alcé todavía. Si no alcé todavía esta clase, voy a tratar de alzar hoy, ¿ok? Ahí ya van a tener disponible. O si me pasan el delegado puede hablar conmigo sin problemas. Le puedo enviar un chat ahí para tener ya eh, el WhatsApp. Así le envío también por WhatsApp si quieren, ¿ok? Essa pode colocar aqui na plataforma mesmo para a gente. Mas obrigado, viu, doutor? Ok, ok, ok. Vamos a estar subiendo ahí. Así que termina acá, ya subo, ¿ok? Graças, doutor.